Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia en el marco de la alimentación y agricultura familiar y celebrando el Día del Campesino. Hoy día tenemos un expositor, el ingeniero Rogelio León. Rogelio León nos va a presentar parte importante de su libro llamado Food Revolution, la civilización de la comida. En este interesante libro, Rogelio León, nos invita a conocer, a reflexionar, a tener conciencia sobre el impacto de la industria alimentaria. Es un libro que presenta mucho de la historia de la producción de alimentos, con mucha investigación, de lo cual ya le felicitamos por su arduo trabajo para evidenciar cada punto que presenta este interesante libro. Rogelio León es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es egresado de la maestría en agronegocios, especializado en proyectos y finanzas para el sector agrario. Agradecemos a Rogelio por este tiempo que nos va a dedicar y a exponernos este interesante tema. Bienvenidos todos. Voy a dar la palabra a nuestro invitado, Rogelio. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Después de tiempo lo veo. Muchas gracias por la invitación. Amigos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. ¿Ya puedo pasar a presentar mi exposición, profesor? ¿Comparto mi pantalla? Un momentito. Ya, ahora sí, por favor, adelante. Bien. Bueno, amigos, nada, me gustaría en primer lugar darles las gracias por haberme dado un poco de su tiempo. Mi nombre es Rogelio León y acabamos de publicar Food Revolution, la civilización de la comida. Esta es una presentación especial que he tratado de consolidar para ustedes. Me gustaría muchísimo que podamos interactuar en la manera de lo posible. Si tienen alguna consulta, si por el camino, mientras voy exponiendo, se les ocurren ideas, interrogantes o alguna pregunta que me quieran hacer, por favor pónganlo en el chat y apenas terminemos la exposición empezamos a interactuar. La idea de esta presentación es que podamos explicar de qué trata el libro, las ideas principales, un poco también darles el spoiler de algunas cosas que se tratan aquí. Lo haremos en 40, una hora máximo, y de ahí dejamos un tiempo para poder pues conversar entre todos. Yo siempre valoro mucho este tipo de interacciones porque a mí me permiten enriquecer más mi experiencia, ¿no? En base a todo lo que ustedes tienen como bagaje. A ver, empecemos. Este es el libro del que se está hablando, Food Revolution. Lo hemos publicado con la editorial Caja Negra. Tiene 3 semanas de vida en el mercado, se está vendiendo bastante bien. Y tiene también un book trailer para que podamos entender un poquito de la temática. Vamos pues con eso, para poder empezar a incursionar en este libro. Y es que la importancia de nuestra actividad es trascendental para el desarrollo mismo de la humanidad. Es posible que la industria de alimentación, al igual que la industria de la salud, sean los 2 pilares que sostienen desde el inicio de nuestra historia como seres humanos hasta el futuro que tengamos en adelante. ¿Ok? Un poco, empecemos por conocerme. Soy ingeniero agrónomo de profesión, como ya lo comentó el profesor Leoncio. Soy egresado de la maestría de agronegocios de la UNAL. Recién acabo de salir, el último semestre lo acabé en febrero de este año.
y realmente me habría gustado poder conocerlos a todos en persona. Considero yo, esto no es un cherry, es una opinión personal, considero yo que la maestría de agronegocios de la agraria es hoy por hoy la maestría especializada en el sector más importante en el país. Y yo creo que nuestra labor como egresados, como candidatos a magíster en esta maestría, es tratar en lo posible de incrementar este prestigio. Yo estoy especializado en proyectos y financiamiento para el sector agrario en los 5 componentes que comprenden este mercado. Les hablo de agricultura, agroindustria, ganadería, pesca y forestal. Este trabajo me ha permitido conocer el país y de alguna manera también me ha dado la posibilidad de interactuar con las distintas realidades productivas, desde pequeños productores, desde productores medianos emergentes hasta la gran agroindustria. Sin embargo, considero que nuestro país tiene muchas oportunidades en los otros campos que ya les comenté. Me parece que nuestro reto es ese, tratar de poner en valor lo que ya hicimos en la agricultura y en la agroindustria y trasladarlo a esos otros sectores. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que la ganadería pueda tener el mismo impacto? ¿Por qué no, por ejemplo, considerar que la industria forestal pueda tener el despegue sostenible productivamente, económicamente rentable para que nuestro país pueda también ser una potencia, no solo a nivel del continente, sino a nivel del mundo entero? Potencialidad tenemos. La idea en realidad es que esa potencialidad se traduzca en realidad. No me considero un escritor, solo trato de demostrar que con trabajo y persistencia cualquier objetivo es alcanzable. De hecho, yo ya... La primera pregunta es, sin embargo, considero yo que este libro que hemos terminado es uno de los más, si se podría decir, resume un poco mi experiencia y trata de presentar un libro que a mí me habría gustado leer, que a mí me habría gustado encontrar en una librería y poder devorarlo, ¿no? Ese es un poco el objetivo que yo busqué. Al no encontrar un libro que hable de la importancia de la agricultura, de la importancia de la industria de alimentación en el mercado, pues decidí hacerlo. Me gustan mucho las crónicas, me gusta, por ejemplo, hay revistas especializadas en el sector que yo consumo bastante, la poesía también es parte de mi día a día, el arte y sobre todo pensar, reflexionar, y son estos 4 componentes que se mezclan para poder convertirse y poder trasladar la información que yo quiero mostrarles en el libro. Así que cuando lean el libro van a encontrar un poco de poesía, un poco de arte, un poco de filosofía también, y es que trato de mostrarles y ofrecerles un producto que no sea plano, que por el contrario sea un producto que te dé sobresaltos a la par que te esté dando la información que requieres para poder entender un poco de la temática que te ofrezco. Yo me pongo a pensar y digo, qué sería de nuestra especie, qué sería de nuestra civilización si no hubiéramos materializado esa idea de pensar, de apreciar, de observar las cosas que tenemos en el entorno? Posiblemente no estaríamos aquí. Y lo que nos preocupa también, posiblemente no existiría. ¿Ok? ¿Por qué Food Revolution? ¿Por qué el título? El título puede sonar medio transgresor, de repente poco tosco, quizás, pero para entender este título deberíamos revisar esta línea del tiempo. Hace 4.000 millones de años atrás, el Big Bang originó la Tierra. Hace 200.000 años aparece el primer Homo sapiens, tal cual lo conocemos, nuestra especie, desplazando a sus ancestros neandertales o los otros homos que existieron antes. Y hace 12.000 años acaba la última gran glaciación que ocurrió en la Tierra y que mantuvo por miles de años congelados los 2 polos y dejando solamente la franja tropical del mundo libre, ¿no? Libre para la vida y con condiciones pues para que esta prospere. Y es entre los 11 y 10.000 años atrás donde recién el hombre, tal cual lo conocemos, pasa del nomadismo hacia el sedentarismo y empieza a explorar sus primeras intenciones de domesticar las plantas y animales que en su entorno aparecían. Para entender esta línea de tiempo tenemos que considerar dos ideas
que también son necesarias. Uno, que el tiempo es relativo, y segundo, que para esta distribución de tiempo yo no estoy considerando el antes y después de Cristo. Sencillamente estoy poniéndome al día de hoy y retrocediendo hacia los años hacia atrás, ¿no? Entonces, podemos entender aquí dos cosas. Uno, que, que realmente ha pasado mucho tiempo desde que la Tierra se ha originado. Sin embargo, si nos comparamos con otras constelaciones, si nos comparamos con otras galaxias, realmente somos un centro joven. Y el otro punto es que han pasado tantos años que estamos aquí como seres humanos, plantados en la Tierra, tratando de dominarla, pero es solo hace 10.000 años atrás que empezamos realmente a transformar todo. Y ese proceso de transformación empezó con dos actividades claves: asentarte en un lugar fijo, dejar de estar moviéndote, y segundo, empezar a domesticar plantas y animales. Los que son molineros, de repente se asociará mucho con esta frase que está prácticamente ligada al nombre de nuestra universidad. Universidad Agraria La Molina, y debajo como subtítulo aparece siempre: quiero cultivar al hombre y al campo. Y es precisamente esa noble labor de cultivar plantas, de criar animales, de domesticarlas, que, aunque no lo crean, generó una serie de transformaciones, no solamente en el entorno, sino también interiormente en la forma en la que nosotros, los seres humanos, concebíamos el mundo, en la forma como nosotros mirábamos nuestro alrededor y cómo nosotros consideramos que debería ser nuestro rol en la Tierra. Desde este punto en la historia empezaron, cual aleteo de la mariposa, en un efecto psicodélico, a aparecer las sociedades, la religión, el dinero como fuente de transacción, los imperios, las guerras, la industria, la tecnología, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan pensar que pasó, posiblemente se originó desde un punto específico de nuestra historia, con dos actividades aparentemente tan simples, pero con una repercusión tal que construimos toda la civilización humana. Entonces, la revolución puede traducirse o puede explicarse desde dos palabras que también son poderosas: desde el cambio y desde la libertad. Y es que la libertad siempre ha sido uno de los problemas que siempre ha afectado al hombre. Y siempre ha sido el mayor anhelo de nuestra especie ser libres y de cambiar el entorno adverso que teníamos en nuestro alrededor, ¿sí? Cuando el hombre empieza a domesticar las plantas y animales, es porque la libertad que ellos tenían de encontrar sus alimentos les empezaba a ser arrebatada. La naturaleza cada vez más cambiante, el clima, que también cada vez se volvía más adverso para ellos, empieza a obligar a las personas a establecerse en un punto fijo y a tratar de domesticar los alimentos que de alguna manera eran la fuente de nutrición para ellos en ese momento. Esta revolución, estos intentos de cambio y de libertad, se han ido sucediendo una y otra vez de forma infinita a través de nuestra historia humana. Pero el primer gran punto de quiebre, la primera gran revolución, desde mi perspectiva, fue el momento en el que el hombre empieza a cultivar sus plantas y a criar sus animales. En un proceso continuo que demoró miles y miles de años, persistente, un trabajo de hormiga que generó pues las especies cultivables y las especies domesticadas que actualmente abastecen nuestra mesa diaria, ¿ok? Esto es un recorte del libro para que lo tengan ahí, pero yo considero pues que esa rebeldía que tiene el hombre de estar constantemente tratando de cambiar las cosas, constantemente de enfrentarse a cualquier intento de quitarle la libertad, es una marca registrada nuestra, es la marca que define nuestra especie. Nosotros somos los fucking rebeldes de todo el ecosistema terrestre.
Food Revolution busca entonces revalorar la importancia de la industria alimentaria y ponerlo en el centro de la mesa de debate de todos los foros que de alguna manera tratan de resolver los problemas que actualmente afectan a la humanidad. Sí, o sea, cada sociedad tiene sus propios problemas, pero si nos enfocamos a vernos como especie, a vernos como civilización, es el hambre, las enfermedades, la superpoblación mundial, el cambio climático, entre otros, los principales problemas que tenemos de frente y que debemos de alguna manera tratar de mitigarlos, porque de otro modo nuestra supervivencia en este planeta se vuelve cada vez más difícil. Y es que nuestro comportamiento, nuestros patrones de consumo, la forma en la que vivimos y cómo interactuamos con el entorno que habitamos, está en un equilibrio cada vez más pequeño que sea difícil abastecer la demanda que actualmente tenemos. El cambio inicialmente ya vino del campo. Nosotros cuando empezamos a involucrarnos con el proceso de domesticación, hicimos un cambio para adelante y generamos un futuro que nunca más fue el mismo. Pero es el momento de que el consumidor coja el toro por las astas y genere los cambios que nuestra sociedad para el futuro necesita. Es hora de que asuma el protagonismo y promueva los cambios que nuestras sociedades y nuestra civilización necesitan para que ésta persista. Pero bueno, vayamos poco a poco porque eso ya es una historia que la veremos más adelante. Uno de los capítulos del libro es hambre. Y es un poco duro hablar de esta temática porque, en teoría, con el tremendo desarrollo que tienen nuestras sociedades en el mundo, con todo, incluso con la revolución verde, con las maquinarias, con el tremendo crecimiento de la industria alimentaria en el mundo, ¿cómo es posible que al día de hoy, 2021, sigamos hablando de hambre en el mundo? Pero es que esto es una realidad. O sea, el hambre sigue afectando a gran parte de la población mundial. La definición de este concepto te lo da la FAO y dice que se define como las molestias físicas causadas por la falta severa de energía alimentaria. Una persona puede pasar hambre cuando no recibe alimento por más de un día y sufre además de incertidumbre para obtener el alimento en los próximos días o no es capaz también de satisfacer alguna de las 3 comidas al día. Estas dos cualidades se llaman inseguridad alimentaria. Y si bien es cierto, van de la mano, tienen diferente repercusión en diferentes sociedades del mundo. Según los especialistas, tenemos 7.600 millones de personas alrededor del mundo y entre el 9 y 10% de ellas pasa hambre todos los días. Esta es una curva que proyectó la FAO el año pasado, donde se observa que desde el 2005 hasta el 2019 hay una curva ligera de reducción de la cantidad de personas que están expuestas al hambre. En este lado tenemos el número de personas y en este lado tenemos el porcentaje. Ambas reflejan la cantidad de personas subalimentadas. La línea naranja es la línea que te dice la cantidad de personas en número y la línea azul es la cantidad de personas en porcentaje. Por eso es que hablamos de entre 9 y 10%, porque es más o menos la proyección de las personas que estarían expuestas a esta condición. Y el futuro no es nada auspicioso. El futuro, según la FAO, es que tanto la inseguridad alimentaria como el hambre van a crecer. Y van a crecer precisamente no porque nos falte dinero, sino porque la presión que vamos a ejercer en el entorno va a ser tan grande que no vamos a poder cubrir esas necesidades. ¿Ok? Hay otro detalle que también siempre me ha preocupado como profesional, como consumidor, como persona corriente, común y corriente, y es que botamos mucha comida a la basura. Sí, si hacemos unos cálculos, los que están en la industria alimentaria, de repente eso lo podemos discutir más adelante, pero indican que aproximadamente en campo, en producción, se pierde entre el 20 y 25% de las cosechas. Luego, en la post cosecha, en la selección,
en la comercialización misma hay una merma que bordea los 20%, si no es más, ¿ah? Y en el plato, el consumidor final, cuando se le sirve la comida, también hay una parte importante que se va perdiendo, incluso en la elaboración misma. Los cálculos no son aritméticos, porque están metidos uno del otro, pero se calcula que entre el 35 y 40% de la producción de alimentos se pierde en alguno de estos eslabones. Bueno, entonces el hambre no es solamente un problema de producción, el hambre también es un problema de distribución, pero también de hábitos alimenticios. Y la mayor productividad no es la única manera de enfrentar esta situación. Me preocupa también tratar de entender por qué desperdiciamos tanta comida. Yo tengo una respuesta que puede ser de repente muy transgresora o de repente puede generar muchas suspicacias, pero yo creo que lo que no cuesta no nos duele. Y realmente yo considero que los alimentos, los insumos para elaborar nuestros alimentos no cuestan lo que deberían. Y es por eso que a veces, o en la mayoría de los casos, la agricultura de subsistencia, la principal proveedora de alimentos para los platos de las grandes ciudades del mundo, no puede salir de esta condición de subsistencia, porque realmente el esfuerzo que invierte en producir estos alimentos no es retribuido correctamente. Creo yo que uno de los factores es eso, ¿no? Botamos mucha comida porque sencillamente no nos cuesta lo suficiente o porque no tenemos los castigos que nos permitan ser más eficientes para poder corregir esta situación. Hay un concepto interesante que es la economía circular. Sería bueno que le den una chequeada. Se los dejo a ustedes a criterio, pero trata un poco de cerrar este ciclo de desperdicio tan fuerte que tenemos actualmente en todas las industrias en general, no solamente en la alimentación. Hay una imagen que también es fuerte. Dígame, o sea, ¿quién no ha comido una canchita? ¿Quién no se, un fin de semana no se va a comer un Burger King? ¿Quién no se va a comer un Kentucky, ¿no? Una pizzita, unas donuts. Realmente este tipo de productos pues está en nuestro día a día, está en nuestros patrones de consumo, pero el problema es que consumir estos alimentos no necesariamente es alimentarse, entre comillas. Y resulta que derivado de este tipo de alimentos que tenemos cada vez más disponibles, empieza a existir otro término igual de importante ligado a problemas de alimentación, y es la sobrealimentación. Así como la falta de comida es problemática, también la cantidad de comida en exceso genera problemas y nos está ahorita en estos momentos causando en diferentes sociedades. Sobrealimentación se define como comer en exceso y principalmente está ligada a estos tipos de alimentos. Comida globalizada, comida industrial, fast food, ¿ok? En el 2010, según las estadísticas de la FAO, 1 millón de personas murieron por hambre y desnutrición. Por este primer punto. Por hambre y desnutrición. Sí. Y en ese mismo año, la sobrealimentación mató a 3 millones de personas. 4 millones de personas muertas en el mundo, ya sea por comer en déficit o comer en exceso. Y es que en estos últimos 50 años, los alimentos que han empezado a dominar las canastas básicas están fuertemente influenciadas y fuertemente enfocadas en carbohidratos. Si se dan cuenta, en esta imagen es el ingrediente que más prima, carbohidratos. También está enfocada en la cantidad de azúcar que vamos consumiendo cada año y la cantidad de grasas que cada vez son parte de nuestro día a día. Entonces, carbohidratos, grasas y azúcares son parte de esa cultura fast food que realmente está trastocando los conceptos reales que teníamos de la alimentación y está trastocando también la dieta normal, convencional,
que muchas sociedades tenían y que estaba relacionada a aprovechar lo mejor que podía ofrecerle su entorno. ¿Y qué mejor ejemplo de esa tendencia que la cocina peruana, ¿no? Tan diversa, tan pluricultural, y precisamente deriva de eso, de tratar de aprovechar al máximo los recursos, los ingredientes que tenía en su entorno. ¿Por qué las grasas y los azúcares están ganando tanto terreno en nuestra dieta diaria? La respuesta es simple, porque son sabrosas. Aquí falta otro ingrediente que no es, o sea, no lo producimos nosotros dentro de la industria alimentaria, la extraemos, y es la sal, ¿no? Sal, grasas y azúcares son los tres ingredientes que hacen que la comida sea sabrosa. Hay mucha investigación alrededor de esto, hay muchos especialistas que hablan sobre esto y estaría relacionado a efectos hormonales, porque resulta que liberan dopamina, liberan entre otras hormonas que te generan satisfacción, que te generan placer y que te generan también, aunque no lo crean, adicción. Mientras la población siga incrementando el consumo de aceites y azúcares, los cultivos que surten de estos ingredientes como la soya, la palma aceitera, el maíz, la caña de azúcar y la remolacha en otros continentes, seguirán ganando terreno, reduciendo el espacio disponible para producir otro tipo de alimentos que también son necesarios, pero que no pueden competir pues, en nivel de tecnología y en nivel de demanda que estos productos tienen. El otro tema que también me preocupa es el incremento poblacional. La gran cantidad de personas que somos día a día y que de alguna manera también va a generar problemas pues, de abastecimiento de insumos, de materia prima, y genera también una presión fuerte en el entorno. Los que son agrónomos en esta sala de repente está, estarán de acuerdo conmigo cuando hablamos, por ejemplo, de este triángulo de la plaga, ¿no? Para que una plaga prospere, para que una plaga alcance su máximo nivel de individuos dentro de su población, requiere de tres cosas. Requiere refugio, de agua y de alimento. Precisamente los tres componentes que hoy, en teoría, salvando el número de personas que están pues, expuestas a hambre, tenemos en exceso en algunas sociedades. La población mundial está creciendo tanto que está generando una presión increíble en los pocos espacios disponibles que tenemos para producir alimentos. Los que estamos involucrados en este negocio, para compensarlo, tratamos en lo posible de incrementar la productividad al máximo para evitar seguir degradando más áreas, para evitar seguir consumiendo más agua, pero el crecimiento es tanto que no vamos a poder ofrecer lo que realmente se necesita. Para ver un poco el impacto que tiene la superpoblación y cómo ésta se ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo en el tiempo, me gustaría mostrarles este videito que muestra esa evolución. A ver, déjenme un segundito. Voy a tratar de... No se puede. A ver, lo vamos a poner en YouTube. A ver, esperen un minutito. ¿Alguien me puede comentar si puede ver mi pantalla? De repente por el chat, por favor. Rogelio, se está viendo tu video, pero todavía no se activa. Ya, el PPT se está viendo, ya. A ver. El PPT. Ya.
Vamos a cambiar de pantalla. Así. ¿Ve mi pantalla ahora sí? Sí, ahora sí está YouTube. Ponle Enter. Un ambiente es un sistema de seres vivos. La Tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energía son limitados. Los seres humanos prosperan en del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% de los recursos limitados para nuestra supervivencia. Seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para quien no haya quedado, para que quede claro, cada punto representa a 1 millón de personas. Y hay zonas donde la dispersión es tan grande que simplemente lo colocan al centro, ¿no? No significa que las personas, por ejemplo, en este punto se concentren solamente aquí, sino que un radio promedio, más o menos por donde está haciendo la circunferencia de la flecha, en ese rango promedio existía 1 millón de personas en esa fecha, ¿ok? Estamos hablando del año 185. Miren, lo paro en el año 1000, lo paro en el año 1000, casi, ¿no? 996 de la era cristiana, y como se darán cuenta, la historia humana hasta estas fechas se concentró en este territorio. En Europa, en el Medio Oriente y en Asia, pero solo en esta parte, ¿no? Y prácticamente África y el continente americano, sobre todo, estuvo realmente deshabitado, con muy poca densidad poblacional, con un mundo realmente amplio. Lo mismo en esta parte de Oceanía, pero es en esta parte de la Tierra donde gran parte de la historia de nuestra civilización se fue desarrollando. Llegamos ya al descubrimiento del continente americano, pero igual, ¿no? O sea, la cantidad de población que habita nuestro continente realmente es bajo y prácticamente se concentra en las zonas
de los dos grandes imperios que aquí estuvieron por esas fechas, ¿no? El Tahuantinsuyo y el Imperio Maya y Azteca. Después no hay nada más en este continente. A diferencia de la India, a diferencia de Asia y a diferencia de Europa, donde pues la cantidad de gente sí era relevante. Y es recién desde los fines de los años 1800, inicios de los años 1900, donde realmente el continente americano empieza a poblarse. En solo 100 años hemos hecho todo esto. Lo que no pudimos hacer en miles de millones de años atrás, como lo vimos cuando les mostré la línea del tiempo, lo hicimos en estos 100 años. Copar prácticamente todos los territorios terrestres con presencia humana. Y la proyección al 2050 es que África, por un lado, la parte asiática y América del Norte sean los puntos más concentrados de la Tierra. Lo que va a seguir primando es que van a haber espacios inhabitables en la Tierra, como es esta parte del cinturón, el cinturón más árido de África, la parte árida de Australia, la parte árida también de China, de India, y la parte de la selva, la gran selva amazónica. Pero el resto del mundo, donde tengamos posibilidades de subsistir, donde tengamos las condiciones del entorno, van a ser habitadas completamente por presencia humana. Para el fin del siglo, se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Salgo de aquí, presento nuevamente mi pantalla. Y no quiero sonar como un nazi ni nada de eso, ¿no? No está mal que crezcamos, no está mal que nuestra población crezca, es parte natural del ciclo evolutivo, es parte natural también de nuestro proceso de colonización. El problema es que nuestros patrones de consumo crecen con esa población y realmente, como lo estamos viendo ahora, las industrias de la alimentación y las industrias en general, con una tendencia netamente extractiva, dañina, sin un enfoque sostenible, el impacto va a ser tal que no vamos a poder abastecer con suficiencia la demanda nutricional y la demanda en recursos que esta población cada vez va a solicitar. Ese es el problema. Entonces, lo que trato de mostrarles es que nuestros patrones de consumo, nuestro comportamiento debería incluir en cada cosa que haga el criterio de sostenibilidad. Continuamos. Como lo decía el video, se espera que para el año 2100 la Tierra esté habitada por 10.000 millones de habitantes, 10 billones. Y las zonas donde se van a concentrar son pues los países y los continentes emergentes. Y hay otro detalle más. Si bien es cierto, hay una distribución global en toda la Tierra, las zonas costeras seguirán siendo los puntos focales donde estas poblaciones se concentren. El detalle va a ser que nuestros recursos, tal cual lo hemos comentado, no van a ser suficientes. Acá hay un cálculo que está en el libro, pero resulta que el terreno habitable para los seres humanos es muy pequeño. Si juntamos todas las ciudades que hay en la Tierra y las ponemos en un punto específico del mapa,
El terreno habitable para el hombre es solo el tamaño de los Estados Unidos. Solo ese tamaño. No tenemos un espacio mayor para poder crecer. Y el problema es que las ciudades que acogen a estas poblaciones en crecimiento se sobresaturan. Y al sobresaturarse, generas, por un lado, concentración de demanda, porque todos los alimentos, todos los recursos se tienen que distribuir hacia esas zonas, pero también generas mayores problemas que están ligados también con habitabilidad y con calidad de vida. Las ciudades que están realmente concentradas y que continúan sufriendo este proceso de superpoblación, ven mermada directamente la calidad de vida. Y el problema se agrava cuando hay diferenciación en ingresos económicos, porque en estas ciudades superpobladas hay gente que la vive bien y hay otra gente que realmente subsiste en el día a día y hacen cada vez más. No es un lío de que exista tanta gente, el lío es el impacto extractivo que generamos para abastecer los patrones de consumo irresponsables que tenemos. Hay un ejemplo que es interesante utilizarlo para esta idea, y es, por ejemplo, cuando se usan entornos de pastoreo. Cada unidad, cada hectárea tiene una capacidad máxima para soportar un determinado número de animales. No significa que no puedas colocar más, pero al colocar números adicionales en exceso, lo que genera es una presión tan fuerte por ese pequeño espacio que al final se acaba muy rápido el alimento y se destruye el entorno en el que se desarrolla. Ese pequeño ejemplo, trasladémoslo a toda la Tierra y vean y traten de llevarlo, proyectarlo a lo que nosotros como seres humanos estamos generando en ella. Los desiertos se están expandiendo, los bosques se reducen, las tierras se vuelven más infértiles, la comida se hace más homogénea, porque al tener pues una cultura globalizada, esta globalización también se traslada a los patrones de consumo. Eso es el futuro que queremos, amigos. Ese es el legado que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo los invito a tener mayor conciencia del impacto que estos patrones de consumo están generando en el entorno, porque al final eso es lo que vamos a dejar como herencia. Esta primera foto es una foto de Perú. No sé exactamente dónde está ubicado, no sé cómo ha sido la toma, de repente ha sido trastocada, pero vean pues la cantidad de la sobresaturación del espacio sin lugares de interacción comunes, como parques, como áreas de recreación. Nuestras ciudades realmente están sirviendo solamente para poder recibir gente y para darles techo, pero no para darles calidad de vida. Cuando se sobresaturan las ciudades de este tamaño, con ese nivel de presión, también hay una presión por alimentos, hay una presión por recursos, que indirectamente genera presión al entorno donde se producen estos alimentos y obliga muchas veces a tomar actitudes irresponsables frente a ellas, ¿no? Como tratar de expandir esta frontera agrícola a lugares donde ya no se puede, o a generar tremenda cantidad de desechos. Hay una nota, no me acuerdo dónde lo he leído, hay una nota donde en el 2019 científicos encontraron un continente entero en medio del océano que estaba compuesto por basura plástica, por botellas, por plásticos, y esto había sido originado por los vientos que habían acumulado toda la cantidad de basura que había en el mar y los habían llevado a este punto específico. Llegaron los especialistas incluso a catalogarlo como el séptimo continente. Búsquenlo en internet, es muy, muy interesante. Como les estaba comentando, el problema no es crecer. El problema es realmente cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos distribuyendo en la Tierra, cómo estamos deteriorando la calidad de vida que tenemos, la presión por recursos naturales que este comportamiento está generando y el impacto irremediable en el medio ambiente. Es por esto que la sostenibilidad tiene que estar en todas las decisiones que se tomen.
Y más aún nosotros, que somos embajadores de los agronegocios, que desde nuestro ámbito de influencia tratamos de hacer los cambios que se requieren, este criterio de sostenibilidad debería estar en todos nuestros emprendimientos, en todas las decisiones, en las cosas que producimos y en cómo nos relacionamos incluso con el entorno. Esa es una tarea pendiente que tenemos y que de alguna manera me gustaría a mí también de que se lleven eso como idea central de este libro. El clima cambia, amigos, eso no es ninguna novedad, eso lo sentimos todos los días. A veces a algunas industrias en particular pasa factura, como en el caso de la vestimenta, por ejemplo, que ya no se sabe si estamos en una estación, una temporada, y genera pérdidas pues, increíbles a estas industrias, ¿no? Incluso la agricultura misma, que ya no se puede proyectar incluso fechas de siembra, fechas de cosecha, porque sencillamente ya el calendario climático no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué dejamos a nuestros hijos? Grandes construcciones, perfecto, tecnología, arte, cultura, son cosas importantes para llenarnos de orgullo, para inflar el pecho, pero hay que también tomar conciencia de los pasivos que estamos generando para poder lograr estas cosas tanto que nos enorgullecen, ¿no? Hay que tratar de ver ese lado B del cassette de nuestra historia, donde está escondido todo lo malo. Y hay dos criterios que deberíamos tratar de combatir. Uno es el negacionismo climático, que dice que el cambio climático no tiene nada que ver con el desarrollo del hombre, que por el contrario es un ciclo natural que se genera y que tiene un proceso continuo y que a lo largo de nuestra historia pasada como Tierra, como planeta, ya ha tenido varios ciclos de cambios climáticos y que este es uno más de ellos. Y el otro es la ceguera del individualismo, donde la irresponsabilidad y la falta de empatía hacia los productores, la falta de empatía hacia el entorno, la falta o sea, la baja capacidad que tenemos para trasladar y entender cómo es que se producen nuestros alimentos, cómo es que se abastece o se satisfacen nuestras necesidades que tenemos actualmente en las ciudades, que no nos permite ver que realmente hay problemas en ese lado, desde el lado rural, en el lado productivo, y que de repente con un cambio de comportamiento, de repente con una tendencia más responsable en nuestros patrones de consumo, podríamos ayudar a superar. Quiero presentarles ya para ir concluyendo dos casos. El primero es el caso del agua. Agua tenemos hasta por gusto si sacamos cálculos matemáticos. Si sumamos todo lo que hay en los glaciares, en los lagos, en los ríos, en los acueductos, en las reservas subterráneas, tenemos agua para satisfacer nueve poblaciones humanas enteras. El problema es que esa agua no está disponible y que tenemos tres características que hacen que esta cantidad de agua realmente no permita satisfacer todas las necesidades que actualmente tenemos. Uno, como ya lo comenté, es su disponibilidad. Gran parte de esa agua dulce está retenida o en lagos o está retenida en glaciares, que o sea, están ahí retenidas porque son los depósitos que a futuro abastecerán lenta y paulatinamente las necesidades de la población. Segundo, es que la distribución en el mundo de esta disponibilidad de agua no es homogénea. Tenemos zonas donde hay mucha agua y que paradójicamente no pueden utilizarla porque es demasiado. Y hay zonas donde hay mucha necesidad de agua, pero no tienen fuentes hídricas en suficiencia. Por ejemplo, el Amazonas, ¿no? Con la gran cantidad de ríos que van bajando por el espacio amazónico, y la baja densidad poblacional no tienen la capacidad para poder utilizar esta agua y bueno, son pocos para una cantidad inmensa. Y por el contrario, siempre estamos en condiciones de déficit hídrico en las zonas costeras de todo el continente, de todo el espacio sudamericano. Entonces, ese es otro gran problema que no nos permite ser autosuficientes en la disponibilidad de agua dulce. Y el tercer gran problema es el uso actual que le damos a este recurso. Gran parte del agua que se utiliza en el mundo se destina a la agricultura.
pero la agricultura tampoco es eficiente en el uso de este recurso. Entonces, acá tenemos una tarea pendiente para seguir incrementando el nivel de eficiencia en el uso del agua, y estos dos componentes, tanto de la disponibilidad como de la distribución, son factores a los cuales tendremos que enfrentar con inteligencia, con mucha creatividad, porque el agua termina siendo otro recurso que en el corto plazo será limitante. Tengo otro videito, ojalá este se pueda ver directo, creo que sí. A ver, lo vemos en unos 2 minutitos y habla de un problema que está ligado precisamente al término o al concepto del agua. Y es que nosotros como país, les hablo del caso de Perú, somos grandes exportadores de alimentos superfood que nos llenan de orgullo. La palta, la uva de mesa, el arándano, son productos realmente novedosos que están generando desarrollo en nuestro país. Pero si es que hablamos en estricto de qué cosa estamos ofertando, realmente lo que estamos ofertando al mundo es agua envuelta en un empaque de palta, o es agua envuelta en un empaque de uva. Entonces, hay un concepto que se llama el agua virtual, que es aquella agua que se consume desde otro país al estar obteniendo un producto que hace mucho uso de ella y que genera un impacto en el otro lado del mundo que tú no te das cuenta, pero que también se debe regular. ¿Ok? ¿Qué es el agua virtual? Los jeans, por ejemplo. Para fabricar un solo par de pantalones se necesitan de media 8.000 litros de agua, es decir, unas 53 bañeras. ¿Cómo es posible? La mayor parte se usa en el cultivo del algodón, una planta que requiere mucha agua. Si no llueve lo suficiente, hay que regarla. Y para hacer unos pantalones también hay que teñir, aclarar, blanquear. Todo ello se suma al consumo de agua de la prenda. El agua virtual es el agua invisible que se necesita para producir un producto. Casi 19.000 litros para 1 kilo de café, 184 litros para 1 kilo de tomates y más de 15.000 litros para 1 kilo de ternera. Si un país tiene suficiente agua de forma natural, consumir mucha no es un problema, excepto si se contamina, por supuesto. No obstante, muchas regiones tienen o les queda muy poca porque requieren mucha. El nivel del mar de Aral bajó 18 metros principalmente a causa del riego de enormes campos de algodón. En Uzbekistán apareció un desierto de sal tóxico. Precisamente en el seco sur de España se cultivan tomates y se riegan en invernaderos. Y en Brasil, cuyos habitantes padecen la contaminación del agua potable, las enormes plantaciones de café se irrigan de forma eficaz. Y es que el café es un importante bien de exportación. Los europeos importan estos productos y con ellos la gran cantidad de agua virtual que se empleó en su producción. Los habitantes de Alemania consumen 3.900 litros de agua al día, algo más que el promedio mundial. Sin embargo, el agua usada para cocinar, ducharse y lavar representa una proporción muy pequeña. La mayoría de ese agua corresponde a todos los productos que los rodean. Si nosotros estamos en el negocio de la venta de materia prima, de alimentos, de productos vegetales o frutales frescos, hay que tener en consideración de que también estamos vendiendo mucha agua virtual y que a veces producimos en zonas que tienen estrés hídrico constante, que carecen de esta disponibilidad de recurso, y a pesar de eso enviamos nuestros productos a otras zonas que sí tienen agua, pero que no tienen el producto, e indirectamente nos están comprando agua más el componente alimenticio principal de ese producto. ¿Ok? El otro caso que también deriva de nuestra relación con el entorno, que deriva de la responsabilidad o la irresponsabilidad que tenemos con nuestros patrones de consumo, es la simplificación en la diversidad genética de los principales productos que tenemos disponibles. Eh, Cuando pasamos por el proceso de domesticación de las plantas, de los animales, empezamos también a generar una diversidad increíble
de, de variedades dentro de ellas, precisamente para cubrir las expectativas que teníamos en la población de que requería diferentes formas, diferentes características, o que sencillamente por las condiciones del entorno donde se desarrollaban, generaban estas diferenciaciones. El problema es que en los últimos 100 años, con la globalización mundial de los mercados, de los patrones de consumo y de la uniformización también de algunos platos en común que tenemos, de la simplificación de la estructura de un plato que requiere siempre proteínas, carbohidratos y minerales, lo que estamos generando es que esa gran diversidad que tanto nos costó generar se esté simplificando a la dominación de unas pocas variedades. Por ejemplo, aquí, en el caso del maíz, hace 100 años habían 307 variedades en el mercado. Hay muchas más, o sea, desde la diversidad genética, desde los conservacionistas, hay mucho más. Pero en el mercado disponible a nivel mundial habían 307 variedades. Para el año 1983, esas 307 variedades se concentraron solamente en 12 variedades dominantes en todo el mundo. Y lo mismo pasa con otras especies vegetales. Como se darán cuenta, esta concentración hacia la uniformización precisamente es porque los grandes supermercados lo que tratan de ofrecer es eso, productos uniformes y constantes a lo largo del año. La diversidad ya no es tan rentable como lo era antes, porque precisamente nos estamos simplificando en patrones de consumo. Acá tengo un caso, por ejemplo, yo sé que hay distintas variedades, incluso del tipo Hass, pero la palta Hass actualmente es la reina del mercado. No puedes vender otra variedad no parecida al Hass en estos momentos porque sencillamente el mercado lo que demanda es ese tipo de productos. Les invito a repensar esto, les invito a que como consumidores podamos replantearnos esta situación, porque si continuamos con esta tendencia, solo vamos a tener un tipo de tomate en el mercado, un tipo de maíz, un tipo de beterraga, unos cuantos tipos de papa de la cantidad que tenemos en el país, y eso realmente empieza a deteriorar nuestra cultura culinaria. Mis dos grandes preguntas para esto es, ¿a dónde llegaríamos con todo esto y quiénes tienen un papel trascendental? En el desarrollo de nuestra civilización, como ya lo vimos al inicio de la presentación, el hombre rural, el hombre de campo, el hombre que empezó a interactuar con las plantas y animales, generó un cambio trascendental. Ya fue el cambio de lo rural, pero ahora que somos hombres de ciudades, homo cities, como algunos les dicen, ya es necesario que nosotros como consumidores asumamos el rol que nos toca y empecemos a hacer los cambios que el mercado necesita. Más sostenibilidad, valorar la diversidad, ser más responsables con el uso de recursos naturales para la producción de estos alimentos y valorar mucho el enfoque nutricional de ellos. Les conté todo lo malo, yo sé, de repente puede sonar muy trágico, de repente puede sonar como una visión negativa del futuro, pero no, amigos, no es así. Esto es solamente una muestra, una crónica de lo que tenemos actualmente. Yo sé que somos productores de alimentos, yo sé que día a día tratamos de ser mejores en lo que hacemos, pero realmente si es que tenemos una visión más holística, nuestros impactos en en el medio ambiente, en el entorno, son muy fuertes. Pero otro futuro sí es posible, en la medida en que todo lo que ya les comenté de la responsabilidad, de la sostenibilidad, del sentido común, de la empatía, empiecen a dominar nuestras decisiones. Aquí tengo algunos posibles escenarios que se puedan dar en el futuro cercano. La comida retail, para llenar la barriga, seguirá siendo más barata y disponible. Los carbohidratos, las grasas y los azúcares seguirán bajando de precio y estarán más disponibles. Y también las proteínas, que por mucho tiempo fueron limitantes y que también pusieron como frontera entre los que tenían recursos y los que no, se hará más masiva.
baratas como el pollo y el cerdo serán más comunes en la dieta mundial. Y es posible que el per cápita de consumo de carne se incremente significativamente. Actualmente hay una diferenciación brutal de un país rico y un país pobre entre el per cápita mundial de consumo de carne. Pero en un futuro cercano, les hablo 20 o 50 años en el tiempo, nuestro promedio mundial se homogenizará porque también el nivel de ingresos de los países emergentes y los países ricos tenderá a reducirse en brecha. Y habrá mucha más tecnología para producir alimentos mucho más baratos, principalmente pollo y cerdo, que son los productos que se puede producir a gran escala, ¿no? Respecto a la diversidad, cambiará nuestra relación con ella, será sinónimo de exclusividad. Algunas proteínas, vitaminas y minerales serán productos de lujo. Cuando hablo de estos ingredientes, realmente me estoy direccionando hacia los alimentos que producen estas, ¿no? Frutas, algunas verduras, tendrán mucha mayor valoración en el futuro y esa diversidad que tanto que por ahora el mercado desvaloriza, en el futuro volverá a ponerse de moda. Los colores, las formas, las texturas se volverán bienes escasos y por tanto tendrán un incremento significativo en el precio. Respecto al origen de los alimentos, también habrá una relación distinta en función al nivel de ingresos. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de los productos orgánicos, de los productos ecológicos, pero yo creo que en el futuro también habrá otra diferenciación y será de aquellos alimentos producidos sintéticamente en fábricas o aquellas producidas en un entorno natural. Y habrán sellos que diferencien, por ejemplo, de la carne producida en un galpón, en una granja, en una zona X, de aquella de aquella carne producida en un laboratorio con patrones celulares, inducida por biotecnología. ¿Sí? El otro concepto es que la cultura indie se impregnará también en la alimentación. Habrá mayor participación en las redes sociales, los influencers tendrán mucha mayor responsabilidad y tendrán incluso mayor repercusión sus decisiones, sus opiniones, que la de científicos incluso. Ese es el mundo que nos espera y es también el entorno para el cual debemos prepararnos. La comida será, para la comida cara, la comida exclusiva será boutique y se pagará por experiencias. Creo que hace unos días presentaron también el concepto de slow food. Es un movimiento internacional, pero también es una idea interesante porque trata de recuperar ese concepto de comer lentamente, de revalorar nuevamente el momento de compartir alimentos con tu familia, de no comer ajetreado en tu piscina o en tu medio de trabajo, sino que tratemos nuevamente de recuperar esa tradición de juntarnos todos en una mesa, de compartir tiempo, de conversar, de utilizar a la comida, de utilizar un plato de alimento como una excusa para poder pasar tiempo, para comer lentamente, para disfrutar los alimentos. Todo ese concepto va a volver a recalar en la población y va a ser un diferenciador importante. Respecto a las tendencias, el veganismo y el vegetarianismo seguirán siendo enfoques interesantes, seguirá creciendo a un ritmo lento, pero por su fuerte demanda en recursos de agua y tierra para que los insumos vegetales reemplacen la cantidad de proteína animal que requerimos, va a ser muy alta. Y por esa cantidad de requerimiento de recursos de agua y de tierra principalmente, no va a prosperar como se debería. Después habrá una nueva revalorización de la comida. Ahí hablamos ya de la civilización, porque nuestra relación con ella va a cambiar. Se llegará a entender a la comida como la nueva medicina. La forma como nos alimentamos
será tan valiosa que empezaremos a valorar qué cantidad de nutrientes estamos incorporando a nuestro cuerpo, el concepto de nutracéutico se volverá más relevante y el tema de los equilibrios volverá a ser un patrón decisivo a la hora de preparar alimentos. La equivalencia entre carbohidratos, proteínas y minerales en un plato de comida va a ser casi una ecuación que todos los días se va a calcular antes de servirla. Estos son algunos de los conceptos que yo creo que van a futuro capturar involucrarse también en la industria de la alimentación. Y no olvidar tampoco la tecnología, los datos, la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá hay una página, ya no la voy a abrir por tiempo, pero si pueden, véanse una vuelta por Gastograph, que es un proyecto interesante, es un emprendimiento, creo que estadounidense, no estoy muy seguro, pero lo que hacen ellos es ofrecer, hacer un mapeo del sabor de los alimentos. Cuando elaboran un producto, cuando lanzan al mercado un nuevo producto, lo que tratan de identificar es el mercado objetivo para saber cuáles son los requisitos en sabor, en sensaciones, en texturas que ese público objetivo demanda y a través de unos algoritmos lo calculan, lo identifican y lo trasladan al producto que quieren lanzar para que el alimento cubra todas las expectativas que tiene el consumidor con este producto. Eso es la presentación. Espero que les haya gustado. Me quiero ir con algunas ideas, que el futuro es nuestro, que está en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de decidir. Decidamos bien cómo queremos relacionarnos con los alimentos, qué tipo de productores de alimentos queremos ser y qué tipo de herencia queremos dejar a nuestros hijos. Les reto a darle una oportunidad al libro porque realmente me ha costado muchísimo. Hay mucha información involucrada, son casi 3 años invertidos en este proyecto. Y el reto que yo tengo es convertir este libro como uno de los más vendidos del año, pese a que la temática no es para un público masivo. Ayúdenme a lograrlo. Si estás en este negocio, creo yo que este libro debería estar en tu biblioteca. Aquí les dejo mis contactos. Tienen mi teléfono, WhatsApp y las redes sociales si es que me quieren buscar. Ahí comparto algunas cosas ligadas al libro, algunas ideas que voy teniendo, algunos nuevos proyectos que van saliendo en el camino. Así que siempre es interesante estar en contacto. Muchas gracias y a ver, pasemos pues a compartir un poco de interacción. Algunas ideas que tengan, algunas opiniones de repente, también es importante, interesante. Así que dejo de proyectar y abrimos pues los micrófonos. Sí, Rogelio, hay preguntas. Vamos a entrar a una segunda parte voy a leer las preguntas, pero antes agradecer a todos los que están participando en la sala Zoom, así como quienes nos escuchan por el Facebook de la Maestría en Agronegocios. Ha sido una excelente exposición, Rogelio, y sobre todo te felicitamos por tu libro. Rogelio nos ha expuesto 2 o 3 capítulos del libro, pero yo les invito a leer el libro porque la verdad hay mucha información. 3 años de búsqueda de evidencias, de investigación, cada línea es bien interesante. Nos hablan de diversos temas, desde el hambre, bueno, desde la historia de la producción de alimentos, pasando ya por todos los problemas y los retos que tenemos, ¿no? Yo creo que el libro de Rogelio cumple con ese objetivo final que es que nos invita a conocer, reflexionar, tener conciencia sobre el impacto de la industria alimentaria y que quizás sea por ahí una de las grandes respuestas es de que consumo sí, ¿no? Consumo sí, pero con sostenibilidad, con responsabilidad. Entonces vamos a pasar acá algunas preguntas y voy a leerte, Rogelio, y una vez más felicitándote por el trabajo en el libro. De Marina Llanos, por ejemplo, la pregunta que hace es, te lo leo, la expansión agrícola tiene una fuerte relación con la producción de cultivos commodities, como la soya, solo para satisfacer el consumo masivo de una población. En este caso, ¿cómo deberíamos abordar la problemática?
Gracias, Marina, por la consulta. Trataré de darte una respuesta. Es un poco difícil, pero yo creo que el gran destino del cultivo de la soya realmente es aceite, ¿no? Entonces, más allá de que al final nosotros somos productores, nosotros nos debemos al mercado. Si el mercado pide aceites, seguramente nosotros vamos a esforzarnos por darle lo que el mercado pide. Yo creo aquí el gran protagonista es el mercado. Yo creo aquí que la academia también tiene que tener una voz importante porque la industria de los aceites tal cual y la cantidad de aceites que se utiliza en la elaboración de alimentos día a día ya está dejando de ser saludable. Entonces, el consumidor debería replantearse cuáles son sus prioridades respecto a la nutrición que requiere. Yo creo que si desde la publicidad, desde el lado de los mercados, desde el lado de los distribuidores, empezamos a ofrecer alternativas al aceite, creo yo que aquí podríamos tratar de minimizar esa expansión de un solo producto y utilizar esos espacios disponibles que nos permitirían reducir este consumo de aceite para utilizarlo en otros alimentos mucho más ricos nutricionalmente hablando, mucho más potentes para el productor desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿no? Gracias. Bueno, están llegando muchas preguntas y un poco dispersas. Lo voy a leer. Por ejemplo, Karina Falero, de la maestría, dice, las alternativas para lograr la sostenibilidad de la agricultura en nuestro país. ¿Qué opinas sobre el cultivo hidropónico y cómo desarrollarlo? El cultivo hidropónico es una excelente oportunidad de desarrollo, no solamente para ofertar alimentos, sino también para nosotros como profesionales. Desde el punto de vista de la oferta, es interesante porque, aunque no lo crean, hace un uso más responsable del recurso hídrico. Hay mayor control incluso en el desecho, y lo más interesante es que descentraliza la producción ya no solamente en el entorno rural, y podemos dominar la producción hidropónica desde las mismas ciudades, utilizando grandes terrenos que no tienen actualmente un uso productivo real. Por ejemplo, en Lima, cerca de Lima nada más, tenemos grandes desiertos desde al sur, por ejemplo, que podrían tranquilamente ser utilizados con este tipo de tecnología. Para el desarrollo a gran escala, nuevamente, el mercado es quien lo define. Creo yo que ya hemos hecho un esfuerzo importante en introducir todo lo que son verduras, vegetales frescos, hidropónicos, pero creo yo que podríamos masificarlo. Es el mercado, son los distribuidores y somos nosotros como consumidores los grandes responsables para poder tratar de impulsar este producto, este tipo de producción. Gracias. Y es que en verdad de tu libro salen muchos temas, ¿no? Por ejemplo, acá Joel Rodríguez y Marco Cabrera tocan dos temas tratados en tu libro que tienen que ver con el agua y los desperdicios. Joel pregunta si se debería hacer una redistribución del cultivo en base al consumo de agua. Sí, en principio no solamente de la producción de alimentos, Leoncio. Yo creo que las industrias en general deberían tener distintas prioridades en el acceso del recurso hídrico. Pero yo creo también uno de los problemas por los cuales nosotros somos tan ineficientes en el uso del agua es porque realmente no nos cuesta lo que debería. El pago por derecho hídrico, por ejemplo, en las zonas agroindustriales, en las zonas con irrigación, es tan bajo que a veces solo cubre las necesidades para el mantenimiento de la infraestructura, más no para poder crear nueva infraestructura, más no para poder invertir en tecnología para ser más eficientes en el uso de ella, en la distribución de ella. La distribución misma es de por sí ya un factor que es ineficiente en el uso del agua. Distribuyendo nada más sin que llegue a los mismos campos ya estamos perdiendo.
Entonces, creo yo que aún tenemos muchos eslabones dentro de la distribución, dentro de la captación y en el uso mismo que tienen espacio para ser mejorados. Creo yo que un factor que podría mejorar para ir cerrando este tema es que creo que se debe recalcular las tarifas de agua que actualmente se cobran por el uso de este recurso. Cuando cueste más, cuando realmente nos valga, cuando realmente nos haga sufrir, es cuando nosotros vamos a empezar a utilizarlo con la eficiencia que realmente requiere. Y bueno, en el problema de los desperdicios y el food waste, Marco Cabrera dice, ya lo que tú has tocado, ¿no? Pero, por ejemplo, dice cómo se puede aprovechar la utilidad de los alimentos, algo quizás de la economía circular, no sé si puedes ampliar un poquito esa parte, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieres más detalles, Marco? Dale una oportunidad al libro. Realmente hay temática diversa. Hemos tocado también algo sobre la economía circular, pero creo yo que la economía circular todavía como concepto está muy bueno, pero en la práctica realmente no se ha podido lograr alguna experiencia completa de economía circular, principalmente por dos cosas. Porque para fabricar cualquier cosa se requiere de materiales nuevos y se requiere de materiales, si es que estás dentro del esquema, del esquema de la economía circular, de los materiales reciclados. Entonces, no vamos a poder cerrar completamente el círculo al final utilizando al 100% recursos reciclados porque siempre vamos a necesitar insumos nuevos, insumos de primera vida, ¿sí? Respecto al desperdicio de los alimentos, creo yo que nos falta mucho por mejorar. Yo creo que un impuesto al desperdicio no estaría de más para el lado del consumidor, porque realmente ahorita no es una limitación, pero si es que mantenemos estos patrones de consumo tan irresponsables, en 20 o 50 años, va a ser, créanme, limitante. Sí, ese es uno de los capítulos, por ejemplo, que a mí me ha llamado bastante la atención cuando tocas el tema del hambre, pero ¿cómo haríamos, no? ¿Cómo haríamos para darles un impuesto o ver alguna llamada de atención a las personas que desperdician, que botan la comida? Todo un tema que tiene que ver con educación y cultura, quizás, ¿no? Y Sí. este es uno de los muy buenos capítulos de tu libro. Acá voy a leer otro tema. Por ejemplo, Gabriela Lama nos habla de las patentes. Buenas tardes. Mi consulta es si la utilización de patentes sobre semillas puede ayudar a tener un mercado más heterogéneo de productos agrarios y promover la diversidad. Solo para cerrar, justo tengo una idea para de los desperdicios. Luego pasamos lo de Gabriela, me lo vuelves a leer de repente, Leoncio, pero en el tema de los desperdicios, como lo dije en la presentación, desperdiciamos en todos los eslabones de la cadena. Desperdiciamos desde la producción misma, desperdiciamos en el procesamiento, en la comercialización, en la distribución y desperdiciamos también en la elaboración misma de los alimentos. Creo yo que desde el lado de la producción, lo que debemos hacer es ser menos exigentes con las características que tiene el producto final. El hecho de que los alimentos hayan tenido una ventana increíble en los supermercados nos daña desde un punto de vista porque homogeniza los criterios de demanda. Nos presentan los productos como si fueran estrellas de Hollywood sin ninguna imperfección, con un color perfecto, y eso obliga a que los productores exijan también que en sus propios campos los productos solo salgan así. Y aquellos productos que no salen sencillamente se desechan o se derivan a un mercado distinto que no los aprecia como debería. Entonces, esa tendencia nuestra de buscar productos tan perfectos, tan bonitos, tan uniformes, debería cambiar. La apariencia no puede ser la única característica valorada en el alimento. Como alimento, como su nombre lo indica, lo más importante es el contenido nutricional. Si cambiamos esa perspectiva de la pinta por el contenido, creo yo que podríamos generar un cambio sin hacer mucho
mucha bulla en el entorno, simplemente cambiando un patrón de consumo distinto. Pero claro, eso no lo va a hacer una persona o dos personas. Requerimos hacer todo un movimiento, requerimos también que la publicidad, requerimos que los distribuidores, los supermercados, también se sumen a este esfuerzo de tratar de que las características físicas y de presencia de un producto no sean la única característica para venderlo, sino que el enfoque sea más bien en el contenido nutricional y en el esfuerzo que hay detrás por producirlo. Sobre Gabriela, era sobre las patentes, ¿me lo podrás leer nuevamente, Sí. León, por favor? Claro, dentro de los problemas que se presentan, ella ya dice que si la utilización de patentes sobre semillas puede ayudar a tener un mercado más heterogéneo de productos agrarios. Sí, yo creo, esto lo conversaba justo con otro colega hace unos días, y yo creo que nuestro país nunca va a ser una Argentina, nunca va a ser un Brasil con grandes extensiones de producción de commodities, de soya, de maíz, de caña de azúcar, porque sencillamente nuestras cualidades agroclimáticas no nos lo permiten. Somos un país multiclimático, pero también pequeñito, porque cada piso ecológico tiene un espacio muy cerradito. Caminas unos metros, avanzas unos kilómetros, ya el clima cambió, las características del suelo cambiaron, entonces no nos permite tener pues esa homogeneidad que tienen esos países. Pero lo que sí podríamos hacer es aprovechar esa heterogeneidad y nuestra cultura agrícola milenaria para poder enfocarnos en ofrecer pues esa diversidad genética. ¿Por qué no pensar que el Perú, por ejemplo, puede ser un gran proveedor de material genético? Tanto que hablamos de darle valor agregado, ¿por qué no le damos realmente ese valor agregado a estos recursos? Y creo yo que los patentes para la diversificación sí son una herramienta interesante porque de alguna manera valora esa diversidad desde un punto de vista monetario y permite conservarlo porque sin una retribución económica la labor de conservación es muy difícil, pero tiene que cambiar de enfoque. O sea, las patentes no podrían guiarse solamente por el lado económico, por el lado comercial. Tendrían que tener un sentido más de responsabilidad, un sentido que integre ese sentido común y que integre también esa empatía con los grandes conservacionistas que hemos tenido durante muchos años en el país y que no han tenido la retribución que merecen. Muchos temas para seguir reflexionando. A ver, un par de preguntas más, quizás para terminar. Acá, casi siguiendo esa línea, Ana María Rojas trata de los alimentos funcionales. ¿Crees que puede ser el futuro de la alimentación? Sí, totalmente, totalmente. No el futuro de la alimentación, pero sí como nuevos patrones de consumo. Los superfoods, los functional food, los smart foods serán los nuevos catálogos que los alimentos tendrán en los anaqueles. Habrá mucha especialización. La gente va a empezar a observar a los alimentos y la forma cómo se nutre el cuerpo como la nueva medicina del futuro. Va a entender realmente cómo comemos, cómo nos relacionamos con la comida, cómo nos relacionamos con el entorno, son factores cruciales para la salud física y mental, aunque no lo creas. Yo creo que esas tendencias son las que ya deberíamos estar trabajando desde ahora para poder diferenciarnos, porque ese es el futuro. El futuro es ese. Superfood, smart food, functional foods y otros foods que aparecerán en el camino. Y en el marco de la alimentación saludable, ¿no es cierto? Porque yo justo acá estaba viendo de tu libro, en la página 29, cuando en la historia de la producción tú escribes la coexistencia entre personas y animales empezó a generar un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades. Eso me hizo recordar al COVID, ¿no? Entonces, todo lo que además nos ha traído esta pandemia es la alimentación saludable, ¿no? Yo creo que ahí puede haber mucho mercado y cada vez mayor. Joel Escalante dice, bueno, comenta, sería bueno un análisis sobre el tema del calentamiento global como problemática para el agua. Otros participantes te felicitan.
y yo creo que si hay alguna pregunta más, Liz Cáceres, los precios por los productos más saludables son ligeramente altos. ¿Cómo ves el futuro de estos productos más saludables si los precios son, digamos, más altos, ¿no? Esa pregunta me parece interesante, Leoncio. Liz, muy buena apreciación. Va en línea a lo que yo creo. Yo creo que el alimento nos debe costar. Yo creo que de nuestro presupuesto debería ser el 30% por lo menos. ¿Sí? Porque en la medida en que valoremos realmente esta actividad y estos recursos, realmente podremos ser más eficientes en el consumo de ellos. Sí, son caros, son saludables, pero es parte de nuestra cultura. O sea, el consumidor del futuro no debe pensar solamente en llenarse la barriga con comida. El consumidor del futuro debe saber qué cosas se está metiendo en el cuerpo. Debe saber que debe tener una cantidad suficiente de proteínas, de minerales, de carbohidratos que tienen que estar en su día a día. Y creo yo que en la medida en que ese concepto, esa forma de ver la alimentación se desarrolle en los consumidores, también va a cambiar su relación en cuanto a precio con ella. Apreciemos más la comida, apreciemos más los alimentos, y eso implica a que paguemos lo que realmente cuesta. Actualmente está muy subvencionado, o sea, el agua, como les comenté, no vale lo que debería. Al agricultor no se le paga lo que debería, y eso se va trasladando eslabón a eslabón hasta el cliente mismo, que cuando vas al mercado, incluso tú llegas al mercado y le dices, oye, ¿sabes qué, señor? Una rebaja, que esto, que el otro. Pero es que deberíamos pagar lo que realmente cuesta. Y es porque no tenemos conciencia. De repente nosotros sí que estamos en esta industria, pero mucha gente no tiene conciencia del enorme esfuerzo que constituye producir un alimento para que éste llegue al mercado. Así es, gracias. Bueno, estamos terminando ya toda esta interesante charla desde la maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Nuestro agradecimiento a todos los que han participado. Yo quiero cerrar esta presentación con unas líneas que justamente Rogelio anota en su último capítulo, donde dice que, por ejemplo, aprovechando que la mayoría son jóvenes, dice, ustedes son la generación del cambio, la generación rebelde, la generación consciente, la generación que viene entendiendo que sin cambios el futuro tendrá fecha de vencimiento y se diluirá inevitablemente, ¿no? Seamos entonces un consumo, pero con mucha responsabilidad y con sostenibilidad. Gracias, Rogelio, una vez más. Gracias a todos. Terminamos y a seguir aprovechando de toda tu investigación que has hecho a lo largo de esta hora.